especialidad de Iztapalapa, es capacitación emergente que está dirigida a todo el personal del HRAE, médicos, enfermeras y personal de banco de sangre y toda la gente que está interesada en este importante tema. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a un invitado externo, el doctor Abraham Salvador Magluf Cruz. Él es jefe de la Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis y nos visita del Hospital Carlos MacGregor. Le damos la bienvenida a Iztapaluca, esta es su casa, doctor, y nos va a hablar sobre un tema muy interesante y estoy seguro que va a abrir mucho las fronteras de lo que actualmente aplicamos en nuestra práctica clínica, referida a el plasma fresco congelado, más allá de lo que existe en el plasma fresco congelado. Doctor Magluf, le ofrezco la palabra y le damos la bienvenida. Buenos días, gracias doctor por la presentación, gracias también al hospital por invitarme a charlar con ustedes acerca de esto que vamos a ver en un momento. Muy bien. Vamos a hablar, realmente no quise limitar la plática a hablar simplemente de plasma fresco, entonces vamos a dar una revisada general de algunas cosas que son muy importantes en relación con la hemorragia, porque es básicamente para lo que usamos este tipo de alternativas hoy día. Muy bien, perdón. Quisiera empezar con esta diapositiva. Es, eso que tienen ustedes ahí es una foto de The Wall de Pink Floyd acerca de la manera en que enseñamos, de eso tarde. Pero el texto es muy importante, ¿sí? Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no puedan leer y escribir, sino aquellos que no puedan desaprender la mayoría de las mentiras que fueron obligados a aprender. Y esto en medicina se da muchísimo. Y es en gran medida por lo cual hoy tengo que hablarles de muchas de estas cosas que hoy sabemos que son puros mitos acerca de la transfusión, ¿sí? El sistema de coagulación, contrario a lo que pensamos, no sirve para hacer coágulos, sino por el contrario, sirve para hacer una cosa sin la cual la vida es imposible y es mantener la sangre líquida. Y cuando se rompe un vaso, solamente cuando se rompe un vaso, cuando tenemos una lesión vascular, el sistema de coagulación activa esto que se llama la hemostasia. La hemostasia es parte del sistema de coagulación, no es el sistema de coagulación. Y el objetivo entonces de la hemostasia es hacer un tapón. Esto es un coágulo, un tapón, nada más. Y que me permite no desangrarme. Si esto no funciona adecuadamente, entonces la hemorragia se puede perpetuar más allá de lo normal y entonces tenemos una hemofilia. Y hay cientos de estados hemofílicos en el ser humano. En condiciones normales, la sangre que está contenida dentro del endotelio, lo único que toca a la sangre en condiciones normales es el endotelio, esta cubierta de los vasos y las cavidades cardíacas que están en la totalidad o está formando el vaso per se, siempre es lo que está en contacto con la sangre. De hecho, el endotelio es quien mantiene la sangre en estado líquido, no es el corazón como absurdamente pensamos. Entonces, cuando se rompe un vaso, cuando se perdemos endotelio, por la razón que sea, inmediatamente la sangre va a tocar algo que no es el endotelio y las primeras plaquetas que van pasando por ahí se van a adherir a todo aquello que no sea endotelio, a todo lo que es externo a la sangre. Y después, esas plaquetas se van a agregar unas con otras para hacer un coágulo plaquetario, pero ese coágulo plaquetario requiere de que se le dé consistencia y entonces necesito que mediante lo que ustedes llaman las cascadas de coagulación, se forme una malla de fibrina para darle estabilidad al coágulo. Y cuando ese coágulo ya no nos es necesario, cuando ya acabó la reparación del vaso, entonces nuestro cuerpo, por medio de un sistema que se llama fibrinólisis, se va a encargar de deshacer el coágulo y regresar el vaso a donde estábamos inicialmente, es decir, a un vaso por el cual vuelve a pasar la sangre nuevamente. Y este es un ciclo que se repite
cada vez que hay una lesión vascular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un primer concepto que tendríamos que erradicar de la mente de los médicos. Este concepto es muy simple, es la única razón por la cual un ser humano sangra, la única, ¿sí? Es porque se rompe un vaso. Si el vaso no se rompe, simplemente no puede haber hemorragia. No importa lo que esté dentro del vaso, sino que el vaso se rompa. Entonces, esos pensamientos absurdos como que el paciente sangró porque estaba tomando aspirina, o sangró porque estaba anticoagulado, o sangró porque es cirrótico, etcétera, son tonterías. El vaso, no va a haber nunca hemorragia si el vaso no se rompe. Eso es un concepto absolutamente toral en la medicina moderna y es extraordinariamente simple entenderlo, pero no lo queremos seguirle echando la culpa de la hemorragia a 1000 cosas, menos a lo que es que se rompe un vaso. Cuando un vaso está en buenas condiciones, como tienen ustedes ahí, el endotelio está expresando anticoagulantes naturales, anticoagulantes que están ahí en nuestro cuerpo, pero cuando perdemos endotelio, como tienen ustedes aquí, se van a echar a andar estos sistemas que tienen ustedes aquí. Esto es una cascada de coagulación. En este caso, a esta vía le llamamos la vía extrínseca de la hemostasia, la cual evaluamos con una prueba que se llama el tiempo de protrombina. ¿Sí? Y el tiempo de protrombina, y con esta prueba lo que voy a ver es cómo puedo hacer una malla de fibrina. ¿Sí? Me podría dar otro apuntador porque este no sirve. ¿Sí? Y esta malla de fibrina, como tienen ustedes aquí, perdón es que el apuntador no está funcionando muy bien. Cuando yo tengo esta vía que tienen ustedes aquí, esta es la vía extrínseca de la hemostasia y es lo que evaluamos con una prueba a la cual llamamos tiempo de protrombina. Cuando la sangre la ponemos en un tubo de vidrio, por ejemplo, y se empieza a coagular, es porque esta vía que tienen ustedes aquí, que se llama la vía intrínseca de la hemostasia, se echa a andar. Esta es la vía extrínseca y esta es la vía intrínseca. Y esta vía es la que analizamos con una prueba que se llama tiempo de tromboplastina parcial activada, que son las dos pruebas que comúnmente utilizamos en cualquier servicio, en cualquier hospital. El objetivo es convertir al fibrinógeno en fibrina para que la fibrina se empiece a depositar entre las plaquetas y entonces las plaquetas tengan mucha más, el coágulo plaquetario tenga mucha más poder para contener la hemorragia que está ocurriendo en el paciente. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Muy bien. Páseme varias, por favor. Yo le digo hasta dónde van a salir varias cosas ahí, ¿sí? Estos son los factores hemostáticos, ¿sí? Todos esos factores que están saliendo ahí son los factores que tenemos en el plasma. Y estos factores son muy importantes. Una más, ahí nada más, por favor. Y como ven ustedes, el factor 7, el que ven ustedes ahí en amarillo, es el más relevante. Y es el más relevante desde el punto de vista práctico porque es el factor que menos tiempo vive en nuestro plasma, ¿sí? Y es el factor que además tiene la concentración más baja de todos los factores que están en mi plasma, ¿sí? Y estas dos cosas hacen que cuando yo voy a transfundir plasma o cualquier derivado del plasma tenga que tenerlo en cuenta para hacerlo adecuadamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si esto es lo que vive el factor 7, y si esta es su vida media y yo transfundo plasma cada 12 o cada 24 horas, pues entonces me imagino que les parecerá que es una verdadera estupidez poner plasma o poner el plasma cada 12 o cada 24 horas es realmente absurdo. ¿Por qué? Pues porque lo único que estoy haciendo es que jamás voy a alcanzar el nivel adecuado del factor 7. Muy bien. Todos los demás factores, como vieron ustedes, todos los demás factores tienen otra característica muy importante, y es que se producen casi todos en el hígado, lo cual es otro mito. Se pueden producir el hígado, pero las plaquetas son los que se encargan de llevarlo efectivamente a todos los sitios de la lesión. Sí, este es un dibujito de una fibrina, esto es una fibrina, ¿sí? Y esta fibrina normalmente no sirve si no se empiezan a juntar muchísimas moléculas de fibrina. Y para eso es necesario que la trombina, ¿sí?
la trombina activa este factor que siempre lo despreciamos porque no lo vemos en las cascadas de coagulación, se llama factor 13. Este factor 13 es convertido en factor 13 activado por medio de la trombina, y entonces lo que va a hacer el factor 13 es que va a hacer que con las moléculas de fibrina, lo que va a hacer es va a hacer enlaces covalentes entre las moléculas de fibrina, ¿sí? Y entonces de esa manera el coágulo se va a ir se va volviendo cada vez más, no sirve, se lo encargo, no, se va haciendo cada vez más sólido debido a estos enlaces covalentes que tienen ustedes aquí, que están haciendo el factor 13 y que me va a permitir que la malla de fibrina sea mucho más efectiva. Muy bien. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Muy bien. Una vez que ven ustedes cómo ya el vaso ya se recuperó, y entonces ese coágulo, ¿sí? Este coágulo ya me está estorbando. Entonces, para deshacerme de ese coágulo que me está estorbando, el endotelio nuevamente va a tener que, fíjense cómo todo es endotelio, ¿sí? El endotelio secreta esto que se llama activador tisular del plasminógeno, que va a convertir en un sustrato que se llama plasminógeno en plasmina, y la plasmina lo que va a hacer es empezar a romper la malla de fibrina. Y si rompemos la malla de fibrina, ese coágulo va a ir perdiendo potencia, va a ir perdiendo la capacidad de tener un buen coágulo, ¿sí? Uno de esos productos que se están generando ahí es algo que todos ustedes conocen y se llama dímero D. El dímero D no es otra cosa más que la ruptura de la malla de fibrina por medio de esa enzima que se llama plasmina y que lo utilizamos en la clínica para evaluar ciertos estados en el ser humano. Muy bien, cuando ya se está pasando la fibrinolisis, pues lo que va a ocurrir es que el mismo endotelio detiene a la fibrinolisis, inhibiendo al activador tisular del plasminógeno, mediante esta proteína que tienen ustedes ahí, que se llama inhibidor del activador tisular del plasminógeno, y si esto ocurre, pues entonces el plasminógeno ya no se puede convertir en plasmina y la fibrinolisis se detiene. Muy bien. Vamos a hablar algo acerca de la hemorragia. La hemorragia, por supuesto, que es uno de los grandes problemas de salud en la medicina en todo el mundo. Y, por ejemplo, la hemorragia grave, vamos a hablar de las hemorragias graves, que son las que realmente nos importan, pues una causa líder de muerte materna en todo el mundo, contribuye al 30-40% de las muertes por trauma y se asocia con una alta mortalidad todavía cuando la hemorragia es gastrointestinal. De todos modos que todo esto hace que su costo sea altísimo y, por ejemplo, en el Reino Unido nada más se calcula que puede costar hasta 68 millones de libras esterlinas por año. Pásenlo a pesos y se van a poder imaginar cuánto es esto. Muy bien, empezamos con los problemas, ¿no? Por ejemplo, pensar que si yo le pongo plasma a un paciente voy a corregir los tiempos. Eso no es cierto la mayor parte de las veces. Eso es una ilusión, ¿sí? Eso hoy sabemos que eso es una ilusión, ¿sí? Decimos que la transfusión de hemoderivados, como por ejemplo el plasma o las plaquetas, corrige unas pruebas hemostáticas alteradas. Casi nunca es cierto eso, ¿sí? Es otra ilusión. Vamos a ir viendo por qué les digo de esto. Esto no es cierto, la mayor parte de las veces no es cierto, porque además lo indicamos muy mal, ¿sí? Si los hematólogos en general lo hacemos muy mal, que somos los especialistas de esto, imagínense lo que pasa, ¿sí? Y la transfusión de hemoderivados previene la hemorragia posquirúrgica. Esto hace años sabemos que esto es una falsedad. Eso no es cierto, ¿sí? Pero seguimos creyendo todo eso. Seguimos a mediados del siglo XX viviendo, ¿no? Es un problema esto. Y seguimos creyendo que la sangre es vida. Y ahorita me voy a referir un poco más de eso, ¿sí? Estas son las pruebas tradicionales de la hemostasia, el TP, el TTPA, esto que se llama tiempo de trombina, ¿sí? Pero hay varios problemas con los tiempos. Primero, miden la formación del coágulo sin reflejar los efectos de las plaquetas, porque lo que voy a hacer primero es quitarle las plaquetas al plasma, ¿sí? Y hoy sabemos que no evalúan el riesgo de hemorragia, pero se lo seguimos pidiendo a los pacientes antes de hacerle una operación. Y suspendemos muchas cirugías porque creemos que los tiempos están prolongados y el paciente va a sangrar. Eso no es cierto, sobre todo en algunas poblaciones como los cirróticos, por ejemplo, ¿sí? Y en hematología no son muy útiles cuando le aplicamos otro tipo de pruebas, pero simplemente por el hecho de ser, no sirven.
Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que brincar es a la modernidad, cosas que realmente van a predecir mejor. Y en este hospital ustedes tienen la grandísima bendición de tener esto, que es un tromboelastógrafo, ya sea por tromboelastografía o por Rotem, que tienen los dos ustedes aquí. Esta cosa lo que me permite es evaluar de una manera realmente certera y rapidísima cómo está la hemostasia de mi paciente. Y ustedes tienen esto en este hospital, ¿eh? Tienen dos de hecho. Y sería muy importante que los médicos, los residentes, empezaran a entender que esto que hace unos años se pensaba que era el futuro, hoy es accesible y me da muchísimos datos, sobre todo en el paciente que está sangrando. Y entonces, con estas curvas que tienen ustedes aquí, que aquí está la definición de cada una de estas cosas, yo puedo ver cómo está realmente el paciente en un tiempo extraordinariamente corto. Y puedo evaluar cómo están los factores de coagulación, cómo están las plaquetas y cómo está la fibrinólisis, porque todo tiene que ver con el manejo de la hemorragia. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en esto? Muchísimo tiempo menos de lo que me tardo con los tiempos de coagulación, pero además los tiempos de coagulación solamente me hablan de esto que está aquí, a lo cual llamamos la R, ¿no? El tiempo en que empieza a hacerse la fibrina. Pero los tiempos de coagulación, por ejemplo, no me dicen nada de cómo están las plaquetas, ni de tampoco cómo está la fibrinólisis. Y por eso es que hoy la tromboelastografía en el paciente que tiene una hemorragia grave, se ha vuelto el estándar de oro para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Con estos trazos que tengo ustedes aquí tienen ustedes la R, esto que se llama amplitud máxima, y después debería entrar la fibrinólisis. Yo puedo diagnosticar todas estas cosas que están hoy. Y la cantidad de cosas que cada vez más se describen utilizando la tromboelastografía, específicamente en el paciente que está sangrando en serio, pues se vuelve cada vez más importante. Y les repito mucho, esto lo tienen ustedes aquí, ¿sí? Esos aparatos deben estar todo el tiempo ocupados porque es mucho mejor que estar pidiendo biometrías y pidiendo tiempos que honestamente no sirven para mucho. Problema importante, la transfusión masiva. Seguimos creyendo que poner sangre estúpidamente le va a ayudar al paciente. Y eso sabemos hoy que no es cierto. Y lo único que vamos a hacer es llegar a este concepto de transfusión masiva, ¿sí? Que tiene varias definiciones, han ido cambiando con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué es importante la transfusión masiva? ¿Por qué tendríamos que dejar de hacer eso? Bueno, durante los últimos 20 años, cómo tratar o cómo hacer el manejo de una hemorragia masiva ha ido cambiando, ¿sí? Vean ustedes, poner un plasma por cada 2 unidades de paquete globular, un plasma fresco congelado por cada 4 paquetes globulares, plaquetas y la transfusión masiva, etcétera, 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 ¿sí? Y no nos hemos puesto de acuerdo bien cuál es la mejor alternativa, ni siquiera lo sabemos bien, ¿sí? Muy bien, problema muy importante es que cada vez que ustedes ponen sangre, cada vez que ponen plasma, glóbulos rojos, etcétera, también están hemodiluyendo a los pacientes, ¿sí? Sobre todo, entre más sangre pongamos, más hemodiluimos a los pacientes. Y recuerden ustedes que la sangre no es otra cosa más que agua en la que están flotando cosas. En la medida en que yo le pongo más agua al paciente, más hemodiluyo las plaquetas, los factores de coagulación, los productos de la fibrinolisis, etcétera. Y entonces también no nos ponemos de acuerdo bien qué es una transfusión masiva y cómo incide en la hemodilución. Y la hemodilución es muy importante. Es muy importante porque además sabemos que entre más tiempo pasa el paciente en choque y por perfusión, mayor coagulopatía. Y esta es la coagulopatía que aparece cuando hacemos transfusiones masivas, cuando estamos poniendo sangre nada más por poner, ¿sí? Porque no la estamos guiando. No había hasta ahora, hasta antes de la tromboelastografía, no había maneras objetivas de dirigir la transfusión, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy perdiendo sangre, ¿qué va a suceder? Bueno, empiezo a transfundir masivamente, pero tengo que recordar que la hemorragia está haciendo que pierda plaquetas y fibrinógeno, estoy hipoperfundiendo al paciente, el paciente está entrando en acidosis, pero cuando yo le pongo una transfusión masiva, además estoy contribuyendo a la hipotermia y a la hipocalcemia, y todo esto, junto con todo esto que está aquí, me va a contribuir a la coagulopatía, ¿sí? Poner
masivamente sangre o sus productos a los pacientes, me empeora todo esto. Por ejemplo, la hipotermia y la acidosis, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, por varias razones, entre ellas porque la hipotermia deteriora la función de las plaquetas, ¿sí? Con que la temperatura del cuerpo baje 2 grados, las plaquetas dejan de trabajar, ¿sí? Entonces, ¿para qué pongo plaquetas si el paciente está hipotérmico? ¿Sí? Los factores hemostáticos, por cada disminución de 1 grado centígrado en el paciente, se asocia con 10% de disminución de la función, aumenta la fibrinolisis y pasan todas estas cosas. Y el problema es que el paciente puede estar ya a 34 grados centígrados y cuando ustedes mandan a hacer los tiempos se hacen en el laboratorio a 37 grados centígrados. Entonces, ¿qué tanto refleja los tiempos de coagulación lo que está pasando en el paciente? Prácticamente nada, absolutamente nada, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué va cambiando el tratamiento de la hemorragia? Porque sabemos que si hay coagulopatía, la muerte se incrementa brutalmente y porque sabemos que las causas de muerte tempranamente es la hemorragia, pero tardías son todas las complicaciones de estar transfundiendo sangre y sus productos sin mayor razonamiento. Es porque eso nos dijeron nuestros maestros y entonces seguimos transfundiendo plasma, pues, glóbulos rojos, plaquetas, pues porque así nos dijeron que era, pero no leemos y no vemos que esto está cambiando brutalmente, ¿sí? Entonces, lo ideal sería reconocer precozmente la hemorragia, intervenir quirúrgicamente o invasivamente a los pacientes cuando lo necesite, aunque esté sangrando, ¿sí? Aunque tenga los tiempos de coagulación que tenga y las plaquetas que tenga, porque si no se vuelve un círculo vicioso. Detener la hemorragia es muy importante como sea, ¿sí? Por supuesto que la mejor manera es apretarle al paciente donde está saliendo sangre, sigue siendo la mejor maniobra terapéutica, y dejar de pensar que porque le pongo plaquetas o plasma el paciente va a dejar de sangrar. ¿Sí? Es una estupidez, ¿sí? Mantener la perfusión y la oxigenación tisular, ¿sí? Y aquí lo puse aquí, corregir la coagulopatía usando racionalmente, que es algo que no hacemos con mucha frecuencia, los productos del plasma sobre todo. Muy importante porque vean ustedes, esto es una realidad hoy, ¿eh? Hoy sabemos que entre más glóbulos rojos le pongamos a los pacientes, más unidades de glóbulos rojos le pongamos, los pacientes se mueren más. ¿Sí? Los pacientes se mueren más. ¿Sí? Y esto, miren, desde el 2016 está publicado. Por eso, cada vez más nos bajan el límite para transfundir a los pacientes. Hoy, ningún paciente que tenga arriba de 7 gramos por decilitro de hemoglobina debía de transfundirse. ¿Por qué? Porque se mueren más entre más los transfundimos. Quizá el paciente hematológico, pues todos se mueren simplemente porque les tenemos que poner muchísima sangre, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales pues, los pacientes hematológicos malignos todos se mueren, se acaban muriendo independientemente de lo que les hagamos. ¿Por qué? Porque los hipertransfundimos, ¿sí? Miren ustedes este estudio, es una base de datos gigantesca en Estados Unidos, casi 1 millón de pacientes. 5,143 recibieron transfusión masiva. La mortalidad cruda, 1.2 en los no transfundidos versus 8.9% en los transfundidos, ¿sí? Versus 21.5 en los transfundidos masivamente, ¿sí? Entonces, aquí viene otro comentario muy importante. Olvídense de concebir a la transfusión como solamente ponerle sangre a alguien. La sangre es un órgano líquido. Es un órgano líquido. Cada vez que transfundimos sangre o sus productos a alguien, le estamos haciendo un trasplante. Tenemos que entender eso. Transfundir no es transfundir, es hacer un trasplante en el paciente. ¿Por qué? Porque nunca hay una sangre exactamente igual a la del paciente. Es un mito eso. Son ilusiones del médico que cree que le está poniendo sangre compatible. No, hombre, le damos sangre compatible en 2 grupos sanguíneos, el ABO y el RH, pero el eritrocito humano tiene más de 80 grupos antigénicos. No se diga las plaquetas, ¿sí? Entonces, esto es algo que les muestra muy claramente, ¿sí? De 5,143 transfusiones masivas, 17% murió a los 30 días y 54% tuvo una complicación mayor no fatal. ¿Sale? El otro problema importante,
Es que entre más transfundimos, más sabemos que los pacientes se trombosan. Y entonces estamos poniendo sangre para evitar que se muera por la hemorragia, pero resulta que hoy entendemos que los pacientes cuando los transfundimos masivamente se nos mueren de lo contrario, se nos mueren de la trombosis. Por lo tanto, chicos, me gustaría darles esto que son los principios de la transfusión, deberían ser los principios. 1. La única razón para transfundir sangre debía ser la hemorragia. Si no, no. ¿Sí? 2. Muy importante también. ¿Sí? Hay que identificar siempre la causa por la cual está sangrando. ¿Para qué? Hoy en día tenemos muchas cosas que podemos tratar adecuadamente. Por ejemplo, si tengo un paciente con hemofilia A, hoy le ponemos factor 8, porque es lo único que le hace falta. Si al paciente les hace falta fibrinógeno, le pongo fibrinógeno. Ya no le pongo críos, ya no le pongo plasma. ¿Por qué? Porque si yo le pongo plasma, le estoy poniendo el fibrinógeno que le hace falta, más 3,000 proteínas más que no le sirven para nada. ¿Sí? A veces ya es posible esto. Tercero, por lo tanto, reemplazar solo el componente deficiente, el que al paciente le hace falta. El plasma está lleno de cosas que no quiero para mi paciente. Si mi paciente tiene una hemorragia, ¿para qué le quiero poner albúmina o inmunoglobulinas? ¿Sí? El hemodiderivado debe ser lo más seguro posible y una vez que se resuelve la hemorragia, hay que dejar de ponerle productos de la sangre. ¿Sí? Y lo más importante es esto. La mejor sangre es la que no se usa, la que se queda en el banco de sangre. ¿Sí? Eso es un hecho. ¿Sale? Muy bien. Cuando hoy tenemos una bolsa de sangre, hace muchos años transfundíamos sangre para todo, y hoy las bolsas de sangre vienen con estas bolsas que tienen ustedes que llamamos bolsas satélites. ¿Para qué? Precisamente para esta bolsa de sangre que tiene plasma, que tiene plaquetas, que tiene glóbulos rojos, hagamos la separación de la mayor cantidad posible de las fracciones de las cuales está compuesta la sangre. Es decir, hoy ya no le ponemos sangre total a nadie, ¿sí? Tendríamos que ponerle lo que le hace falta al paciente. Y estas cosas que estoy obteniendo aquí de la sangre los llamamos hemoderivados. Estos hemoderivados tienen varias ventajas. Por ejemplo, la disponibilidad rápida, muchas veces ya no requieren siquiera, ya no necesito siquiera saber qué grupo tiene el paciente y qué grupo tengo en el hemodiderivado, porque estos grupos son de los eritrocitos, entonces ya no me interesa. Muy importante porque los volúmenes de infundir son mucho menores y ya vimos los estragos de la hemodilución. Hoy prácticamente todos esos hemoderivados son extraordinariamente seguros, ya no se transmiten infecciones, ¿sí? Potencialmente menos reacciones transfusionales, disminución de esto que se llama TRALI o lesión pulmonar aguda, que es una causa de muerte muy importante y que normalmente no lo reconocemos cuando estamos transfundiendo a los pacientes. Y si todo esto es cierto, entonces sin duda que cuestan menos, ¿sí? Cuestan menos a la larga, ¿sale? ¿Y por qué son más seguros? Porque casi todos estos productos se someten hoy a todo esto. Se pasteurizan, se tratan con solventes detergentes, se fotoinactivan, se meten columnas de cromatografía, se nanofiltran, y todo esto hace que estos bichos, incluyendo los priones, ya no pasen a los productos derivados de la sangre, ¿sí? Vamos a hablar de algunos de ellos específicamente. Vamos a hablar del concentrado de complejo protrombínico. ¿Qué es un concentrado de complejo protrombínico? Es un frasquito que en 50 mililitros trae factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Estos 4 factores son los factores K dependientes y son los 4 factores más importantes para la hemostasia. ¿Sí? Los más importantes. Y estos 4 factores, un frasquito de esto, equivale a tener entre 3 y 4 plasmas en 50 mililitros. ¿Sí? Hoy tenemos en México al menos 3 marcas de estos concentrados de complejo protrombínico, que si ustedes pueden ver, tengo una cantidad brutal de factor en un volumen muy pequeñito. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un INR de 12, porque le estoy dando acenocumarina y warfarina y ya se me intoxicó, vean ustedes cómo le pongo el concentrado de complejo protrombínico y en solo 20 minutos revierto la anticoagulación, sin ponerle una sola gota de plasma, ¿sí? Entonces, estos concentrados de complejos protrombínicos, estas son las indicaciones, pero cada vez más
se utilizan más y más y más en todos los escenarios clínicos. ¿Por qué? Porque tengo una gran cantidad de factores en un volumen muy pequeñito. Por ejemplo, hoy los pacientes que reciben anticoagulantes orales directos nuevos, como apixaban, rivaroxaban, por ejemplo, hoy se tratan con esto de manera muy efectiva. La dosis depende del peso del paciente y se dosifica de acuerdo al INR. Vean ustedes, lo único que necesito saber es cuánto tiene el INR del paciente para dosificar adecuadamente. Sin embargo, en todo el mundo, hoy lo que se dice es, no importa el INR, a todos los pacientes hay que darle 30 unidades por kilogramo. Estos frasquitos de entrada de complejo protrombínico traen 500 unidades de los factores en el frasquito y entonces es muy fácil calcular cuánto le toca a un paciente calculando su peso para darle 30 unidades por kilo y como ya vieron, en 20 minutos puedo revertir una coagulopatía. ¿Sí? Estos pacientes, estas dosis siempre deben de considerarse al revertir la anticoagulación. ¿Sí? Por supuesto. Muy bien. Lo único que hay que hacer es monitorear el INR, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿eh? No se recomienda utilizar más de una sola dosis. No hay que estarle poniendo plasma y plasma y plasma y plasma a los pacientes porque es un absurdo. Esto es lo que hoy se hace, ¿sí? En cualquier lugar. Muy importante porque tendemos en nuestro país a guardar los sombrantes por si viene alguien al ratito que viene con la misma patología. Eso ya no se usa, ¿no? Se echa a perder inmediatamente la proteína. ¿Sale? Muy bien. Este concentrado de complejo protrombínico se ha demostrado hasta la saciedad que en diferentes tiempos, vean ustedes aquí, cómo me va elevando la concentración de estos factores K dependientes. Entonces, eso que aprendimos hace muchos años, que el paciente hepatópata se le tiene que poner plasma, etcétera, etcétera, esto hoy ya no es así. Hoy lo que utilizamos en los hepatópatas es concentrado complejo protrombínico. ¿Por qué? Porque en volúmenes chiquititos, extraordinariamente seguros, ¿sí? En términos de los riesgos de transmisión de infecciones, hoy sabemos que esto es lo que debíamos estar utilizando ya, ¿sí? Cuando yo comparo, por ejemplo, el concentrado complejo protrombínico contra lo que pasa con el plasma fresco congelado, que esto estaba bien para cuando yo era residente hace 30 años, que no había otra cosa más que plasma, seguir transfundiendo plasma en la mayoría de los casos es vivir hace 50 años, ¿sí? Por más tecnología que hoy creemos que tenemos, seguimos haciendo estupideces como seguir transfundiendo plasma estúpidamente, ¿sí? Hoy tendríamos que estar utilizando esto sobre todo por el beneficio de los pacientes, porque solamente tenemos que transfundirle lo que les hace falta, no miles de cosas que no necesitan. Y entonces en estos análisis, como ven ustedes aquí, en todos esos escenarios se ha demostrado que utilizar el plasma fresco congelado es mejor que estar utilizando plasmas. Por supuesto que es mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, en hemorragia traumática, vean ustedes cómo este metaanálisis muestra que es mucho mejor, es significativamente mejor utilizar el concentrado complejo protrombínico y vean ustedes cómo si mejoro la eficiencia hemostática del paciente, esto se traduce en que utilizo menos bolsas de paquete globular. Y ya vimos qué importante es dejar de utilizar paquete globular para todo. Los pacientes, entre más productos del plasma le pongamos, más lo estamos acercando a la muerte. Recuerden eso de ahora en adelante. Hoy sabemos que eso es así, ¿sí? Hoy sabemos que transfundir no es vida, ¿eh? Es quitarle vida al paciente. ¿Qué pasa en cirugía cardíaca? Y se pone el ejemplo de la cirugía cardíaca, pues que son pacientes, obviamente, con un riesgo muy alto de hemorragia. Y otra vez, vean ustedes cómo el concentrado de complejo protrombínico comparado con el plasma le va mucho mejor al paciente que utilizamos concentrado de complejo protrombínico y nuevamente se utilizan menos glóbulos rojos. Por lo tanto, puedo decir que si yo comparo las propiedades del concentrado de complejo protrombínico, que requiere, no necesito saber el grupo sanguíneo del paciente. Tiene mayor concentración de los factores de coagulación. Les decía yo que un frasquito de esto equivale a los factores que tienen 3 a 4 plasmas. Que tiene una mayor rapidez de administración. Puede ser en menos de 10 minutos. Que tiene una mayor eficaz rapidez para corregir el INR en menor volumen de administración. Con doble efecto de inactivación, remoción viral.
y que no requiere ni siquiera refrigeración para almacenarse, por supuesto que comparado con el plasma fresco o congelado, y para todo lo que vamos a ver ahorita, por supuesto que es muy importante. El fibrinógeno, que es otra cosa que ya tengo en un frasquito. En México hay por lo menos 3 marcas de fibrinógeno disponibles ya, ¿sí? Este factor, el fibrinógeno, por supuesto que es un factor crítico en el paciente que tiene una hemorragia grave. ¿Por qué? Porque me produce, primero, como todos ustedes saben, la malla de fibrina, pero 2, para que las plaquetas se unan unas con otras, requiero, por supuesto, absolutamente de fibrinógeno. Lo que hace que unas plaquetas se peguen unas con otras es el fibrinógeno. Estos concentrados de fibrinógeno, ¿sí? Hoy los utilizamos básicamente para cuando tengo un paciente que no tiene fibrinógeno, lo está consumiendo, o tiene un fibrinógeno que no sirve, como es muchas veces lo que pasa en el hepatópata, ¿sí? Entonces, igual que lo que vimos para el concentrado complejo protrombínico, se reconstituye rapidísimo, se guarda a temperatura ambiente, sus caducidades son muy largas porque vienen enleofilizados, ¿sí? Y esto es muy importante. Hoy sabemos que en un paciente grave, si el fibrinógeno baja de 100 miligramos por decilitro, la posibilidad de muerte de un paciente se va haciendo logarítmicamente hacia arriba. Es decir, jamás deberíamos permitir que un paciente baje la concentración de fibrinógeno de 100 miligramos por decilitro porque sabemos que los pacientes se van a morir. Ya sea una mujer en hemorragia posparto, ya sea un paciente con un trauma, ya sea un paciente en el quirófano por la cirugía que sea, sabemos que cuando el fibrinógeno baja de 100, ese paciente empieza a subir muchísimo su posibilidad de muerte. Estos viales traen 900 a 1300 miligramos de fibrinógeno, se reconstituyen en 50 mililitros. Este es el equivalente más o menos a ponerle 10 a 12 crioprecipitados, ¿sí? Es una locura, ¿sí? Y luego de reconstituir, más o menos, tengo 20 miligramos por mililitro. Nunca se debe poner a más de 5 mililitros por minuto y siempre se debe poner una línea individual, nunca con otras cosas. Y ven ustedes aquí cuando yo comparo el plasma fresco congelado con los crioprecipitados con estos concentrados de fibrinógeno, vean ustedes las diferencias impresionantes en los resultados clínicos, sobre todo en las concentraciones que puedo alcanzar de fibrinógeno en mi paciente. Primero porque le estoy poniendo el concentrado de fibrinógeno y segundo porque le estoy poniendo al paciente muy poco volumen, ¿sí? Cada marca de fibrinógeno, algo que es muy importante, tengo que saber de cada fibrinógeno cuál es esto que dice PIRIF, es su porcentaje de recuperación y todos los fibrinógenos tienen esta variable. Y haciendo esta ecuación, en la cual lo único que cambia es el PIRIF de cada marca, entonces puedo tener la dosis exacta de fibrinógeno que necesita mi paciente. Y esto me tardo 1 minuto en sacarlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el fibrinógeno? Bueno, pues porque entra en la hemostasia primaria, permitiendo que las plaquetas se unan otras con otras, en la hemostasia secundaria haciendo la malla de fibrina, ¿sí? Y tercero, muy importante, porque necesito que la fibrinólisis, ¿sí? Que la fibrinólisis sea efectiva, es decir, remover el coágulo cuando ya lo necesito, y todo esto depende de la concentración de fibrinógeno. Y cuando se ha analizado en otros países qué pasa con el costo de esto que parece carísimo, ¿sí? Parece ser que el fibrinógeno es muy caro, pero cuando yo empiezo a comparar contra el plasma fresco congelado y contra los crioprecipitados, resulta que vean ustedes cómo sale más barato incluso que poner plasmas o poner crioprecipitados, ¿sí? ¿Por qué? Por varias razones. Enseguida me van a entender también por qué. No solamente porque le pongo una gran cantidad a los pacientes en un volumen muy chiquito y muy rápidamente. Piensen en esto, si yo tengo un concentrado de complejo protrombínico, lo preparo, le pongo la solución, lo agito y ya está listo. ¿Cuánto me llevé? 2 minutos. Si yo le pido al banco de sangre un crioprecipitado, tengo que hacer la solicitud, llevarla al banco de sangre, que el banco de sangre lo saque, me llenen toda la burocracia que hay que llenar para los plasmas, para lo que ustedes quieran, y luego, muy importante, tengo que esperar 20 a 30 minutos a que se descongele.
el paciente ya se murió. Recuerden una cosa muy importante, chicos, la sangre y sus productos jamás se debe pasar fría. Nunca se debe pasar fría porque puedo matar al paciente. Ese tiempo que me tardo, ¿sí? Ese tiempo que me tardo en solamente lograr la temperatura adecuada de los productos, ya se me fue sangrando con el paciente. Si el producto ahora viene en un liofilizado, al cual le pongo agüita, lo agito, ya lo tengo listo, imagínense la diferencia. Eso se traduce, por supuesto, en beneficio para los pacientes. Imagínense una mujer con una hemorragia posparto que está perdiendo 1 litro por minuto. Y yo le pido el plasma o le pido los glóbulos rojos. De aquí a que lleno la solicitud y me dan la solicitud después el producto después de llenar, ya se murió. ¿Sí? Ya se murió. Si es plasma o son críos, pues ya se murió en la descongelada. Eso también se traduce en los costos que sabemos que están utilizando. El ácido tranexámico no es un producto del plasma, pero quiero referirme a él porque hoy sabemos que el ácido tranexámico, cuando yo lo uso racionalmente en el paciente con concentrado complejo protrombínico o con fibrinógeno o con plasma que vamos a ver ahorita, pues entonces el ácido tranexámico es hoy uno de los pilares en el manejo de la hemorragia aguda, en hemorragia posparto, en hemorragia transquirúrgica o en hemorragia por trauma, por supuesto. El problema es que por muchas cosas, hoy estamos haciendo un uso irracional y absurdo del ácido tranexámico en muchas ocasiones. El paciente empieza a sangrar tantito en el quirófano y le sueltan el ácido tranexámico. No, eso no es para... El ácido tranexámico está indicado solamente en hemorragia masiva, no en una hemorragia porque creemos, el anestesiólogo cree o el cirujano cree que está sangrando de más. No, no es para eso, ¿sí? Tiene indicaciones muy específicas el ácido tranexámico, ¿sí? Este estudio es muy importante. Este es un grupo en el cual un grupo con trauma y dos grupos con trauma, a uno en Salzburgo, en otro en Alemania, se les ponían lo que ustedes quisieran más ácido tranexámico. Y vean ustedes este dato. Cuando se usa bien el ácido tranexámico, disminuimos la mortalidad por hemorragia mayor brutalmente, ¿sí? Claro, si yo le sumo a eso, bien indicado, el fibrinógeno al concentrado complejo protrombínico, el resultado es mucho mejor. El mejor ejemplo es este estudio, es el estudio CRASH-2, un estudio con una gran cantidad de pacientes que recibieron ácido tranexámico o placebo y que se paró antes de tiempo porque la mortalidad era brutalmente diferente, brutalmente menor en los pacientes que estaban recibiendo ácido tranexámico comparados con los que estaban recibiendo placebo. El ácido tranexámico es una gran idea, es una muy buena alternativa, siempre utilizado a la par con los derivados, con los hemoderivados, pero siempre utilizado en el paciente que tiene la indicación para recibirlo. Y vamos a hablar un poco acerca de esto que es el plasma purificado. ¿Qué es el plasma purificado? Es esto que está aquí, que tienen ustedes aquí. ¿Qué es este plasma purificado? Bueno, es un plasma que ha sido tratado con solventes y detergentes y que a diferencia del plasma común y corriente que ustedes tienen aquí en su banco de sangre, si yo les pregunto ahorita, oigan, ¿cuánto fibrinógeno tiene una bolsa de plasma? No, pues quién sabe. Es más, les podría preguntar algo más sencillo. ¿Cuántos mililitros tiene una bolsa de plasma? Pues decimos que si es un plasma de buena calidad, tiene entre 200 y 250 mililitros de plasma. Pero cuando alguno de ustedes que haya utilizado plasma se ha puesto a ver cuánto plasma le están poniendo a los pacientes. Ni siquiera sabemos el volumen, ¿sí? Ni siquiera sé cuánto factor 8 o cuánto factor 7 o cuánto fibrinógeno tengo en una bolsa de plasma. Suponemos que tiene cantidades normales porque suponemos que el donador era normal, pero créanme que nos llevamos sorpresas gigantescas. Este plasma que es tratado industrialmente, aquí sí sé cuánto tengo de cada factor, ¿sí? Independientemente de esto, que es muy importante. Entonces, se obtiene el plasma, se descongela, etcétera, etcétera. Luego se remueve todo aquello que no necesito, básicamente membranas y células. Se trata, esto es muy importante, con solventes y detergentes. ¿Para qué? Para matar virus, parásitos, bacterias, priones.
¿sí? Se remueven los reactivos, se hace después una purificación en columna, se filtran estérilmente, se llenan específicamente con volúmenes. En estas bolsas yo sí sé cuánto tengo, exactamente cuánto tengo, porque se llenan ex vivo, ¿sí? Y se le hace el control de calidad, ¿sí? Esta cosa ya la tenemos en México, ¿sí? Y entonces vean ustedes con la manera en que se hace este plasma purificado, yo elimino por completo todos estos bichos que no quiero en la transfusión sanguínea. Hepatitis C, HIV, hepatitis A, y incluso sabemos que con estas técnicas puedo eliminar priones, ¿sí? ¿Cuánto tiene un plasma? Pues ahora sí les puedo decir con toda certeza. Un plasma de este tipo tiene exactamente las cantidades que dice aquí, ¿sí? ¿De qué? Otra cosa muy importante. Si ustedes ven lo que tienen estos plasmas, aquí no ven albúminas, no ven inmunoglobulinas, no ven ceruloplasmina, no ven enzimas hepáticas, no ven nada. ¿Qué es lo único que veo? Son cosas que tienen que ver con la coagulación. Es decir, son productos que este producto está dirigidamente a corregir a los pacientes que tienen una coagulopatía. ¿Y cuáles son sus indicaciones? Pues cuando yo necesito sustituir una deficiencia múltiple de factores, como cualquier plasma, revertir rápidamente los anticoagulantes orales, como cualquier plasma, ¿sí? En la deficiencia compleja de factores hemostáticos, por ejemplo, si tiene un paciente que es muy raro, pero puede ser, tiene una deficiencia congénita de 11 más 8, pero el factor 11 no hay purificado, pues entonces le tengo que poner plasma, pues mejor pongamos este plasma, ¿sí? Y tiene estas otras dos indicaciones que son exactamente las indicaciones del plasma. Entonces, ¿qué ventaja tiene? 1, no tiene bichos. 2, sé exactamente cuánto le estoy poniendo al paciente, ¿sí? Gran diferencia con el plasma que tenemos normalmente en los bancos de sangre. Y se ha probado en todos estos escenarios, miren, cirugía cardíaca y de hígado, sepsis en niños, sepsis graves en niños, ¿sí? En ginecología y obstetricia, y por ejemplo en esto que es el programa noruego de autosuficiencia. Hoy día en Noruega, ustedes pueden decir, bueno, es que Noruega es un país muy rico y es un país chiquitito. Sí, pero ellos hace muchos años ya no utilizan plasma fresco congelado. Lo único que utilizan es este plasma purificado. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tienen ustedes el número de unidades que han calculado, que han utilizado, y de esos, la cantidad de efectos adversos por el uso de este plasma es prácticamente cero. ¿Sí? En hepatópatas o en trasplantes hepáticos, ¿sí? En coagulopatías congénitas, complejas, y en cirugía de corazón abierto. Hoy en cualquier hospital que se precie de ser un hospital que hace cirugía de corazón abierto, el estándar de oro es ya no usar plasma fresco congelado. Tendría que estar utilizando para autodefinirse como un hospital que hace cirugía cardíaca, tendría que estar utilizando este plasma purificado. ¿Sí? Muy bien. Fíjense en esto. Primer año de uso en Finlandia. No encontraron efectos adversos graves y los efectos adversos menores se redujeron versus lo que pasaba antes de utilizar este plasma fresco purificado cuya marca es Octaplas. Y noten ustedes en esta gráfica cómo disminuyeron los eventos adversos. ¿Sí? Si yo bajo los eventos adversos, por supuesto que empiezo a ahorrar dinero. Es que sale muy caro, espérame, pero si me evita reacciones transfusionales, si uso menos porque le estoy poniendo las cantidades adecuadas, si a la larga no voy a tener que tratar hepatitis C, hepatitis B o VIH, eso a la larga se traduce en un ahorro impresionante. Y les decía yo, desde 1993 en Noruega, solamente se utilizan este tipo de plasmas. Ya no se utiliza plasma fresco congelado. ¿Sí? En niños, porque es una pregunta muy recurrente, ¿se podría utilizar en niños? Aquí tienen ustedes la experiencia. 3.522 transfusiones en niños con sepsis grave.
¿sí? Y vean ustedes cómo si yo utilizo esto, otra vez, cómo disminuye mi consumo de glóbulos rojos, de plaquetas, de plasma fresco congelado o de cualquier otro tipo de plasma, ¿sí? Es decir, este producto, como le estoy dando la cantidad adecuada y yo sé qué tiene eso. Imagínense, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy burdo. Ustedes tienen una penicilina sódica cristalina, ¿no? Por ejemplo, que tuviera, no sé, 500 miligramos por vial. Yo sé que tiene 500 miligramos por vial, no que se diluye en 10 mililitros. Cuando ponemos plasma fresco congelado, lo calculamos por mililitros. Pero ¿cuánto le estoy poniendo de fibrinógeno, de factor 8, de factor 7? No sé. No sé. Si lo analizamos, realmente es que transfundimos a ciegas. Absolutamente a ciegas. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiene, porque no sé el donador cuánto tenía. No sé cuánto se perdió en el proceso de la centrifugación y la obtención de los productos. Entonces, realmente la transfusión es una ilusión. ¿Sí? Por eso cada vez más la Organización Mundial de la Salud nos dice, dejemos de utilizar productos sanguíneos. Nos da más problema que beneficios estar utilizando sangre a lo tonto. Ahora, ¿qué tal en términos de costo-efectividad? Pues vean ustedes cómo en la medida que uso estos estos plasmas purificados, como me bajan las complicaciones y como además lo puedo utilizar más rápidamente, pues entonces es más efectivo y por lo tanto mis costos se van cayendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo menos complicaciones y porque tengo una efectividad mayor. Y entonces mi costo-efectividad se va para arriba. Empiezo a ahorrar muchísimo. Si esto fuera poco, si esto pareciera muy bueno, pues imaginen esto, ya para terminar mi charla, esto que les voy a mostrar aquí ahorita. ¿Qué les parecería tener un plasma liofilizado? Un polvito de plasma al cual le echo agua y ya tengo plasma. ¿Sí? Pues esto ya está en algunos países del mundo. En México yo creo que en un año vamos a tener esto. Es ahora tener esto mismo que les acabo de mencionar, pero en polvo. ¿Sí? Esto parece como ciencia ficción. ¿Cómo que voy a tener plasma en polvo? Nomás le pongo agua y ya está el plasma. Sí, es esto que tienen ustedes aquí, que se viene así. Este es el solvente, este es el equipo, y aquí está básicamente lo que es el plasma en polvo, ¿sí? Esto es lo que trae esta caja. Trae 9 a 14 gramos de proteína plasmática humana en una botella de vidrio, y claro que lo que trae solamente son cosas del sistema de coagulación, que es para lo que lo quiero. No tiene albúmina, no tiene inmunoglobulinas, no tiene otra cosa. Se prepara en 190 mililitros de disolvente, que es agua inyectable, y un equipo de administración. ¿Sí? ¿Dónde se probó? Pues se probó en la guerra de Afganistán. ¿Sí? El ejército gringo ya no lleva sangre. Lo que lleva es esta cosa ahora. ¿Sí? Así, rapidísimo. Parece ciencia ficción. O sea, si cuando yo era residente nos hubieran dicho que algún día iba a haber plasma en polvo, seguramente hubiéramos dicho, eso no puede ser. Hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Gracias. ¿Sí? Entonces, les decía, vienen en viales de 9 a 14 mililitros de proteínas. No necesito checar el grupo sanguíneo porque no trae eritrocitos. Se puede almacenar a temperatura ambiente. Por eso es que se unió en Afganistán, porque hace mucho calor. ¿Sí? La caducidad es muy larga. Se reconstituye rapidísimo. Y esto implica menor tiempo de hemorragia para los pacientes. Y, por ejemplo, esto se dice en los países donde no se puede hacer cadena fría, pues no necesito la cadena fría para tener plasma disponible de inmediato. Última diapositiva muy importante, ¿sí? Cuidado con la trombosis. El paciente se está muriendo de hemorragia. Ya logré contener la hemorragia. Por el amor de Dios, ya no le pongan más cosas para que coagule, ¿sí? Porque con mucha facilidad me voy a llevar al paciente al otro lado. Me lo voy a llevar a la trombosis. Y eso cada vez entendemos más, que transfundir de más a los pacientes los lleva a la trombosis. Ya lo sacamos de la hemorragia grave, ya logramos que sobrevivieran. Lo que dice aquí es muy importante. Una vez corregida la hemorragia,
es fundamental cesar el aporte de hemocomponentes. Esta idea tonta de decir, le voy a poner otro paquete por si sangra, tendríamos que erradicarla. Para que no sangre, mejor en el quirófano había que hacer bien los nudos o hacer buena hemostasia, ¿sí? O asegurarnos que las varices ya no estén sangrando, porque cada vez que usamos sangre, es un mensaje muy importante de esta charla, es hoy entendemos que cada vez que le ponemos un hemoderivado a un paciente le estamos acortando su vida. Le estamos poniendo proteínas que no queremos ponerle, solamente quiero, por eso esa diapositiva, vamos a ponerle a los pacientes lo que necesitan los pacientes, no todo el atascadero que implica poner plasma fresco congelado, ¿sí? No les hablé de las plaquetas, pero hoy lo que entendemos es, las plaquetas se van a quedar solamente en el futuro para que las usemos los hematólogos, porque no sirve para otra cosa. Si hay una cosa mentirosa en la medicina, es la cuenta de plaquetas. Usamos las plaquetas estúpidamente, ¿sí? Las plaquetas no sirven fuera del escenario hematológico. Es un mito. Cuando ustedes miden las plaquetas en la biometría, es un mito el resultado que les dan. No es cierto. Tendría que llevarme 20 minutos para explicarles por qué es lo que estoy diciendo. De manera que esta fue mi última diapositiva. Espero que esto les ayude a cambiar parte de sus ideas acerca de cómo utilizar la sangre y sus productos. No es un juego, ¿sí? Eso que hace mucho tiempo había un comercial en la televisión que decía, la sangre es vida. Sí, sí es mi sangre. Pero como nadie tiene mi sangre, la sangre ya no es vida. La sangre de otro me quita vida. Ojalá y se les quede eso, sobre todo a los jóvenes, para que empecemos a cambiar esto. Les agradezco mucho la atención. Mil gracias.